Buenos días. Hoy es el 27 de mayo y este es Grupo 01 de Cálculo 3. Vamos a seguir haciendo lo que estuvimos haciendo en la clase pasada, a saber, examinando integración múltiple. Y si ustedes recuerden, habíamos definido que es la integral doble, que es el volumen de un sólido prismático cuyo techo es la función z de xy y cuyo piso es un dominio planario en el plano xy que llamamos R. Luego vimos el teorema de Fubini que nos dice que uno puede calcular una integral doble mediante dos integraciones reiteradas de cálculo 1 y de que no importa el orden de las dos integraciones, siempre sale igual. Y en particular vimos de que hay dos tipos de dominio que uno examina en coordenadas cartesianas, lo que llamábamos el dominio y simple y el dominio x simple, y cada uno fue una generalización de un rectángulo, que fue el dominio prototípico simple. ¿Okay? Luego pasábamos a nuestro primer ejemplo de cambio de variable. Y eso fue a polares. Y quiero volver a eso. Polares. Y en polares, eso es un cambio de variable. X es R cos theta. Y Y es R sin theta. Y claro, las nuevas variables son R y theta. Y si uno tiene la integral original y es la integral doble sobre el dominio R de f de xy por el elemento de área, que aquí voy a escribir dA. Normalmente es de x de y, pero lo dejamos en forma dA. Y uno pasa a polares. Uno tiene la integral sobre R de f. Pero ahora cambiamos x por R cos theta y R sin theta. Por dA. Y uno puede escribir eso como la integral sobre R. Ahora, f chico se convierte en una función de R y theta. Y entonces uno lo escribe así, como f grande de R y theta por el elemento de área
Y ahí es la gran pregunta. ¿Qué escribimos aquí? O sea, dA en polares es igual a qué? Claro, la tentación es simplemente escribir, bueno, si dA en cartesianos es de X de Y, en polares es de R de θ. No, no es. ¿Por qué? Porque de X de Y es el área del el rectángulo infinitesimal que usábamos para formar la malla para la suma de Riemann. Eso fue un rectángulo cuyos lados son X es XK, X es XK más 1, Y es YK, Y es YK más 1, y ese es un rectángulo, ¿ok? Y las curvas fronterizas son de la forma X es XK y Y es YK, que son rectas en el plano XY. Esas son las fronteras de los rectángulos cartesianas cuyo área es de X de Y. Entonces la cuestión es, ¿cuál sería la figura que desempeña el papel en polares que el rectángulo cartesiano desempeña para coordenadas cartesianas? Y entonces uno tiene que examinar eso. 1, 1. Rectángulo polar. ¿Cuál figura va a ser el, entre comillas, rectángulo en polares? Bueno, uno sabe aquí que las fronteras del rectángulo cartesiano es X igual a constante y Y igual a constante. Son rectas horizontales y verticales. Entonces uno imagina de que aquí vamos a tener las curvas R igual a constante y θ igual a constante. Bueno, examina cómo parece una figura así. Aquí uno tiene el eje de X y el eje de Y. Ahora, ¿qué es, por ejemplo, θ igual a una constante? Eso significa que el ángulo θ no se cambia, aunque R puede tomar cualquier valor. Y entonces esos todos los puntos que forman ángulo θ con el eje de X. Esa es una raya saliendo así. Y donde
Aquí uno tiene θ 1, digamos, y esto es la recta θ igual θ 1. R puede tomar cualquier valor, pero θ permanece constante. De forma semejante, θ igual θ 2 es así. Aquí uno tiene θ 2 y esto es θ igual θ 2. Todos los puntos del plano, tal que en polares, su radio vector forma ángulo θ 2 con la horizontal. Ahora, ¿qué es R? Igual a constante. Bueno, ustedes saben que R es el radio de una circunferencia cuyo centro está en el origen de radio R. Entonces uno tiene aquí hay dos. Esto es R igual R1. Y esto es R igual R2. Esos son todos los puntos del plano cuya distancia del origen es o bien R1 o cuya distancia desde el origen es R2. Y ustedes pueden observar que esas cuatro curvas formado por R igual a constante y θ igual a constante, forma un cuadrilátero que voy a llamar R. Y si ustedes recuerdan de colegio, de que el radio vector siempre forma ángulo rectángulo con el círculo. Ese es un ángulo rectángulo. Ese es ángulo rectángulo. Esto también. Y esto también. Entonces tenemos un cuadrilátero cuyos ángulos esquineros son todos 90 grados. Entonces uno puede imaginar, bueno, eso es un cierto tipo de rectángulo, no es euclidiano, sino es polar. Y R es lo que se llama rectángulo polar. El rectángulo polar. Ok. Bueno, uno quiere calcular el área. Es que nosotros sabemos que para el rectángulo cartesiano, cuando formamos la malla, el área era delta X por delta Y. Ok. ¿Qué va a hacer aquí? Bueno, primero hay que ver en general cuál es el área. Y para eso uno tiene que recordar algo de colegio. El área de un sector
si uno tiene un sector y aquí uno tiene un arco circular, aquí uno tiene dos radiovectores y este aquí es R y este ángulo aquí es θ. Entonces, en el colegio ustedes aprendieron que el área de esta figura aquí, que se llama un sector circular, el área es igual a un medio R al cuadrado por θ, donde θ está en radianes. Ok. Bueno, en nuestro caso, uno tiene de que tenemos de que el rectángulo polar es en área, es la diferencia entre las áreas de dos sectores. Ambos con el ángulo θ es θ2 menos θ1. Entonces, uno tiene en nuestro caso de que θ es θ2 menos θ1. Y el área de R es el área de el sector grande que llamamos A2. Ese es el sector con radio R2, menos el área del sector más chico, A1. Y eso es un medio a R2 al cuadrado por θ menos un medio R1 al cuadrado por θ o un medio θ por R2 cuadrado menos R1 al cuadrado. Bueno, supongamos para ya volver a rectángulos polares infinitesimales, llamamos
R1 es R y R2 es R más delta R. Entonces aquí esta parte es delta R. Y aquí es R. Y vamos a llamar el ángulo θ como es ángulo infinitesimal delta θ. Entonces este aquí es delta θ. Entonces, en tal caso, ese dice que el área ahora de R, que ahora es el rectángulo polar, okay, ya tenemos la fórmula, es 1/2 delta θ por R más delta R al cuadrado menos R al cuadrado. Y eso es 1/2 delta θ. Y por fórmula notable, eso es R más delta R más R R más delta R menos R. Bueno, esto es 2R más delta R. Esto es delta R. Entonces, uno tiene 1/2 delta R delta θ, perdón, por delta R por 2R más delta R. Ahora, de este último factor, voy a sacar 2R afuera. Entonces, este es 1/2 por 2R por delta R por delta θ por 1 más delta R sobre 2R. Y el 2 cancela y uno tiene, este 2 cancela esta,
Y tengo R por delta R por delta theta por 1 más delta R sobre 2R. Ok. Ahora, ¿qué sucede cuando delta R y delta theta tiende a 0? Para que el rectángulo polar es infinitesimal. Este tiende a R, dr, d theta, por 1 más 0 en comparación con 1. O simplemente R dr de theta. Por lo tanto, hemos descubierto el elemento de área impolares. Este aquí. El dA impolares. Es R de R de theta. No de R de theta, sino hay que premultiplicarlo por R. Eso es el resultado de esta investigación elemental geométrica, de que en la fórmula para cambio de variable, lo que era de X de Y para dA en cartesianas es R de theta, y por tanto podemos ya completar la fórmula y va a ser la integral doble sobre R de F grande, como vimos, de R theta, y luego R de R de theta. Eso es la fórmula general, sin tomar en cuenta el orden. Esa es la fórmula para cambio de variable a polares, donde el elemento nuevo de área no es de R de theta, sino R por dr de theta. Y en general, el gran problema en cambio de variable es cuál es la fórmula para el nuevo elemento de área. En este caso vimos es R de theta. Ahora, esa es la fórmula general. ¿Qué dice Fubini? Bueno, vamos a considerar el caso. Es que igual como en cartesianas, hay dos posibilidades para Fubini. Un dominio es Y simple o un dominio es X simple. Bueno, en polares también. Un dominio es R simple o un dominio es theta simple. Primero vamos a ver R grande es
R chico. Simple. Es R simple. Bueno, usando como guía lo que hicimos en cartesianos, se dice que una flecha en la dirección de R creciente entra un dominio, sale y toda la flecha está adentro. Entonces vamos a ver cómo funciona eso. Bueno, recuerde de que en un rectángulo polar uno tiene la siguiente situación. Y uno tiene dos arcos circulares. Sí, y uno tiene este así. Donde este es R1. Voy a escribirlo así. R es R1. Y R es R2. Y eso es θ. Bueno, ok. Y eso es el rectángulo polar. Bueno, ahora, igual como hicimos en cartesianas, vamos a cambiar dos curvas fronterizas, que van a ser arcos circulares, por curvas generales. De nuevo, tenemos la curva θ igual θ1 y θ igual θ2. Entonces déjame escribir aquí a θ igual θ1, θ igual θ2. Aquí también, θ es θ1. Y aquí θ es θ2. Pero igual como en cartesianas, vamos a cambiar las otras dos curvas fronterizas, que son arcos circulares, por curvas más generales. Aquí vamos a tener alguna curva. Y aquí vamos a tener otra curva. Este es R igual R1 de θ. Y R es R2 de θ. Y uno va dibujando la flecha de prueba. Y uno ve que desde que entra hasta que sale, toda la flecha está en el interior del dominio, que de nuevo llamaremos R.
Desde la primera curva fronteriza R es R1 hasta la segunda curva fronteriza R es R2. Y cuando esa situación geométrica sucede, uno dice que R es R chico simple. R es R chico simple, porque la flecha se va en la dirección de R chico creciente. Entonces, R chico creciente simple, el dominio R. Y en tal caso, lo que dice Fubini es de que I es casi igual como para cartesianas. Es la integral F grande de R theta y luego R de R. Entonces, la primera integración es con respecto a R de R. Desde R1 de theta hasta R2 de theta. Como muestra la flecha, entra en R1 y sale en R2. Y luego, la variación de theta es desde theta 1 hasta theta 2. Según Fubini, si el dominio es R simple en el sentido de Polaris, entonces la integral doble iterada o con límites, pues, es aquella que ustedes ven en la caja de color azul. Ahora veamos un ejemplo de esto. El ejemplo que vimos en clase la última vez. Ejemplo. El anterior. Y en el anterior uno tenía que f de xy es x al cuadrado y. Y las curvas fronterizas para R son y igual a x al cuadrado y y igual a x. Este es el ejemplo que calculábamos en cartesianas según el orden de x de y de y de x, porque resulta que el dominio era ambos x simple y y simple. Bueno, ahora veamos. Ahora, la parábola tenía una forma aproximadamente así.
Sí, no. Donde es y igual a x2. Y uno tiene también la curva, la otra curva fronteriza. Que es y igual a x. Y aquí está R. Ahora, la prueba hay que chequear. Uno tiene la flecha verde. Y uno ve, desde que se entra en el origen y sale por la parábola, toda la flecha permanece adentro del dominio R. Entonces es R simple. Por lo tanto, la fórmula de Fubini es aplicable. Para eso hay que hallar los límites y hay que hallar la F grande también. Okay. Entonces, pero primero, los límites. Entonces, R1 de theta. No se olvide, R es la distancia desde el origen hasta un punto de la curva. Pero la frontera a la izquierda de R es simplemente el origen. O sea, es el conjunto de todos los puntos a distancia cero del origen, porque es el origen mismo. O sea, es R igual cero, el origen. Consta de un solo punto, el origen. Y entonces R1 de theta es simplemente cero. Ahora, R2 de theta bueno, esa es la parábola. Y igual a x al cuadrado. Esa es la curva fronteriza, la salida aquí. Bueno, ok, entonces en polares, eso significa R sin theta es R al cuadrado coseno theta. Coseno cuadrado theta. Bueno, como R no es constantemente cero, podemos cancelarlo y uno tiene que R es sin theta
sobre coseno cuadrado. Y eso es, en función de θ, la segunda curva R2 de θ. Entonces ya tenemos la curva de entrada, que es simplemente un solo punto del origen. La curva de salida, que es la parábola, que en polares viene dado por R seno sobre coseno cuadrado. Ahora hay que ver cuáles son los valores para θ. Ahora, uno puede ver de que la parábola, entonces θ1, uno puede ver de que uno quiere saber cuál raya me da θ es θ1. Bueno, uno puede ver de que el eje de X, no se olvide, ese es el eje de X aquí. Y el eje de Y. El eje de X es tangente a la parábola en el origen. Entonces, el eje de X es la raya para θ1. Pero, ¿cuál es el ángulo entre el eje de X y la horizontal? Respuesta, 0, porque la horizontal coincide con el eje de X. Entonces, se dice que θ1 es igual a 0. Porque la raya θ, por favor, hay que cambiar, acabo de ver yo, hay que cambiar esta etiqueta y esta etiqueta. Son al revés. Ese es θ1 y ese es θ2. Entonces, repito, la raya θ igual θ1 es el eje de X, porque el eje de X es tangente en el vértice de la parábola. Y entonces el ángulo entre la horizontal y el eje de X es 0. Ahora, θ2 ahora, la raya que sería θ igual θ2 es la recta y igual a X. Y uno ve que el ángulo entre el eje de X y la recta y igual a X es 45 grados. Entonces, esto implica que θ2 es 45 grados o pi sobre 4. Entonces ya tenemos los límites para la fórmula de Fubini. Lo que faltamos es la F grande, en que se convierte F chico al pasar a polares. Entonces uno tiene F grande F de R θ es X al cuadrado, que es R coseno cuadrado,
por y, que es r sin theta. O es r cuadrado por r, es r al cubo, por sin theta por coseno cuadrado theta. Muy bien. Finalmente ya podemos ensamblar, es como un rompecabezas, ya tenemos todas las piezas y simplemente hay que ensamblarlas según las instrucciones de Fubini y uno tiene que ir es la integral doble en la cual uno tiene que uno tiene, en primer lugar, r cubo sin theta coseno cuadrado theta por r de r desde r igual 0 hasta sin theta sobre coseno cuadrado theta. Y luego, theta mismo va desde su valor inicial, 0, hasta pi sobre 4. Y según Fubini, en polares, eso es, déjame escribir ese 4 mejor. Eso es la integral para el ejemplo anterior, pero ya escrito en polares, según la fórmula en la primera columna de Fubini. ¿Cuáles dudas tienen ustedes sobre la confección de esta integral? Siempre es el mismo procedimiento. Uno chequea cuál tipo de dominio tenemos. En este caso es R simple. Entonces tenemos una fórmula de Fubini para dominios R simple. Está al fondo de la primera columna. Y luego es como llenando una solicitud. Hay que llenar todos los blancos. Los citas, los R's, la F grande. Uno hace todo y ya uno simplemente sustituye y uno obtiene finalmente la fórmula para I. No hay ninguna duda. Bueno, ok, entonces ya vamos a calcular. Igual 0 pi cuartos integral 0 sin theta
sobre coseno cuadrado. Bueno, uno tiene R cubo por R a la 4. Sin theta. A coseno cuadrado theta. De R de theta. Ok. Ahora, la primera integración es con respecto a R. Entonces, esto es integral 0 a pi cuartos de R a la 5 sobre 5. Desde R igual 0 hasta R igual sin theta sobre coseno cuadrado theta de, luego uno tiene sin theta a coseno cuadrado theta de theta. Bueno, saco el 1/5 afuera y tengo un quinto integral 0 pi cuartos ahora tengo R a la 5, entonces tengo seno de theta sobre coseno cuadrado a la 5 por seno coseno cuadrado theta. De theta. Bueno, perdimos la conexión por un momento, volvemos. Ay, perdimos la pantalla. Ok, bueno, también vamos a ver. Bueno, lo que tuvimos fue lo siguiente. Tuvimos que I momentito, voy a dejar compartiendo por un segundito. Ok, quería asegurarme que todavía estamos grabando. Ok. Es como perdí todo lo que tenía de la pantalla, que es una lástima, pero bueno. Lo que tuvimos fue la siguiente. Que I es 1/5 la integral 0 pi cuartos
de sin theta sobre coseno cuadrado theta a la 5 por sin theta coseno cuadrado theta de theta. Y ahí se fue la conexión. Bueno, esto es un quinto. Integral 0 pi cuartos. Seno a la 6 a theta sobre coseno a la 10, coseno cuadrado, coseno a la 8. Theta de theta. Ahora, eso parece una integral complicada. Es una función racional de seno y coseno y potencias altas. Pero vea, si uno pone el siguiente, se lo escribe así. Ese es un quinto. Integral 0 pi cuartos de seno a la 6 sobre coseno a la 6, que es tangente a la 6 theta por 1 entre coseno cuadrado. Y 1 entre coseno cuadrado es secante cuadrado theta. De theta. Y si uno recuerde de que la derivada de tangente es secante cuadrado, eso sugiere el siguiente cambio de variable. Sea t igual tangente theta. Eso dice que dt es secante cuadrado theta de theta. Ahora hay que cambiar límites. Theta igual 0 implica t igual 0. Tangente 0. Theta igual pi cuartos implica t es tangente pi cuartos, t es 1. Y así I se convierte en un quinto integral 0,1 de t a la 6 de t. Y eso es un quinto de t a la 7 sobre 7 desde t igual 0 hasta t igual 1
Y eso es un quinto por un séptimo. Y el toque tambor, un 35. Entonces, hemos calculado esa integral en tres maneras. En cartesianas de y de x, en cartesianas de x de y finalmente en polares de r de θ, y en las tres veces obtuvimos el resultado de un 35. Entonces, ojalá que me creen de que el valor de esa integral es un 35. ¿Ok? Ahora, hay dudas cualesquiera sobre el cálculo de esa integral. Es una lástima que perdimos la pantalla anterior, pero no hay nada que podemos hacer sobre eso ahora. ¿Hay dudas? Ok. Ahora, un ejemplo famosísimo de la aplicación de polares es en el cálculo de una integral que uno no puede calcular. Ahora, ¿cómo se puede calcular una integral que uno no puede calcular? Ok. La integral de Gauss. Famosísimo ejemplo. Hallar y que se define igual la integral 0, infinito, e a la menos x cuadrado de x. Ahora vea. Esa integral es una integral de importancia primordial en la probabilidad. Ahí es donde Gauss lo usó. En la óptica analítica, ahí se encuentran los integrales de Fresnel, por ejemplo, en un montón de lugares. Pero hay un problema. El problema es que uno no puede calcularlo. Bueno, si uno no puede calcularle, ¿por qué es un ejemplo de cómo se calcula? Bueno, vea. En primer lugar, nota. En cálculo 2, supongo, ustedes estudiaron integrales impropias. Por definición, y es el límite cuando b tiende a infinito de la integral desde 0 a b. E a la menos x al cuadrado de x.
Eso es la definición de esta integral impropia. Una integral impropia no es una integral, es el límite de una integral. Ahora, en primer lugar, ¿cómo sabemos que esa integral impropia existe? Bueno, uno puede decir lo siguiente, que la integral desde 0 a b de e a la menos x cuadrado de x es la integral desde, no, como b va a tender a infinito, podemos suponer que es más grande que 1. 1 e a la menos x cuadrado de x. Más la integral desde 1 a b. E a la menos x cuadrado de x. Ahora, la primera integral es de una función continua en un compacto y entonces esta integral existe, no hay ningún problema. Y lo llamamos I1. Y esto llamamos IB. Ahora, la integral impropia existe si y solo si el límite de IB existe. Entonces uno pregunta, ¿existe? El límite cuando B tiende a infinito de IB. Bueno, vea, B, o mejor dicho, déjame quitar esto. X mayor que 1 implica que x al cuadrado es mayor que x, lo cual implica e a la menos x al cuadrado es menor que e a la menos x, y ese dice que la integral desde 1 a b e a la menos x al cuadrado es menor que integral 1 a b e a la menos x de x. Y esto último es e a la menos x es menos e a la menos x. X igual 1, x igual b. Y como el signo es negativo, hay que invertir el orden. Y es e a la menos 1 menos e a la menos b.
Por tanto, al límite, cuando b tiende a infinito, y b es menor que el límite, cuando b tiende a infinito, de e a la menos 1, menos e a la menos b, que es e a la menos 1, y ese es un número finito. Entonces, por la prueba de comparación, de integrales impropias, límite y b existe. Y por tanto, y existe. Entonces, la integral impropia sí existe por la prueba de comparación. Muy bien. Ahora, por definición, ese límite existe. Entonces uno dice, ok, y igual al límite. Cuando b tiende a infinito, la integral 0 a b, e a la menos x2 de x. De x. Y el próximo paso es hallar la antiderivada y calcular el límite. Pero hay un gran problema. No hay antiderivada. No hay antiderivada. No hay ninguna función de x, una combinación de exponenciales, logaritmos, quién sabe qué, cuya derivada es e a la menos x al cuadrado. No hay. Ahora, ese no es un resultado obvio, pero eso fue demostrado por el gran matemático Liouville. Aproximadamente en 1850. Joseph Liouville creó una teoría de lo que él llamaba integración en términos finitos, eso quiere decir mediante una fórmula finita, ¿ok? Y él planteó la pregunta, ¿cuáles funciones tienen antiderivadas y cuáles no? Y él demostró de que la función e a la menos x2 no tiene antiderivada. No hay ninguna combinación finita de funciones, no importa cuán complicada sea, no hay cuya derivada es e a la menos x cuadrado. ¿Qué tirada? ¿Qué hacemos? ¿Okay? ¿Cómo podemos calcular y si no hay antiderivada?
Bueno, viene al rescate para esa pregunta el gran matemático físico Joseph Fourier. Joseph Fourier, de las series de Fourier, en 1807 descubrió una manera brillantísima usando polares con integrales dobles. Repito, polares con integrales dobles para calcular esta integral exactamente. ¿Cómo? Lo que él dijo fue lo siguiente. Mire, él dijo, IB es la integral 0 infinito e a la menos x al cuadrado de x. También es igual, donde ese es el límite, pero ese no desempeña ningún papel. La integral 0 infinito e a la menos y cuadrado de y. Es simplemente un cambio de notación. Si uno multiplica los dos integrales, uno tiene y al cuadrado es igual a la integral 0 infinito e a la menos x2 de x por integral 0 infinito e a la menos y2 de y. Y eso es la integral doble de e a la menos x2 menos y2 de x de y tomado sobre el primer cuadrante. Y eso, voy a pasar a la próxima página. Y eso es un cuarto de la integral desde menos infinito, integral menos infinito, a de e a la menos x cuadrado menos y cuadrado a de x de y. Eso es un cuarto de la integral sobre todo el plano XY.
de E a la menos X2 menos Y2 de X de Y. Y uno dice, bueno, sí, pero ¿qué he ganado uno? Eso solo es más complicado ya. No es solamente sobre el primer cuadrante, es sobre todo el plano. ¿Y qué ganamos? Todavía no hay antiderivada. Ah, y aquí viene la brillantez de un verdadero matemático. Pero él dice, vea, es una integral doble. Pasamos a polares. Si uno pasa a polares, uno tiene un cuarto, la integral sobre el plano, otra vez. ¿De qué? Bueno, X2 más Y2 es R2. Es E a la menos R2. Por R de R de θ. Y ese paso merece una estrella. Pasando a polares, uno obtiene esto. Y uno dice, bueno, pero ¿qué gana uno así? Lo que gana es que esto ya tiene una R a frente. Y ese tiene antiderivada. Y ese es un cuarto de y voy a escribirlo así. Vamos a representar el plano por una circunferencia de radio R que crece a infinito. Entonces es la integral desde 0 hasta R, 0 a 2pi, E a la menos rho cuadrado, rho de θ. Y eso es un cuarto integral 0,2pi menos E a la menos R cuadrado sobre 2. Desde rho cuadrado, perdón. Desde rho igual 0 hasta rho igual R de θ. Y eso es un cuarto de voy a hacerlo eso es un medio, E a la menos 0, al revés, un medio. De menos 1 entre E a la menos R cuadrado a R igual 0, R igual infinito. Ese es integral 0,2pi de θ.
Y ese es un cuarto de la integral 0,2pi de 1/2 de θ. Ese es un cuarto de 1/2 por 2pi. Que es pi cuartos. Por tanto, uno tiene i cuadrado es pi sobre 4. Oh, de nuevo, retoque tambor. I es raíz de pi sobre 2. ¡Qué barbaridad! Vea. Uno tiene una integral impropia, que es el área abajo de la curva, que se dice es la curva de campana, y sale pi como parte de la respuesta. ¿Okay? ¿Y por qué tiene pi que hacer con eso? Bueno, aquí está. Y para su propio interés, uno puede verificar que eso es lo mismo como diciendo que 1/2 factorial es raíz de pi sobre 2. Hoy no tengo tiempo de mostrarlo. Ok. Bueno, entonces, lamento que perdimos la pantalla original por el problema eléctrico, pero hoy vimos coordenadas polares, la representación por Fubini de dominios que son R simples, el cálculo de una integral usando el teorema de Fubini, y finalmente la aplicación de polares a este famosísimo ejemplo de la integral de Gauss. Ahora, esto en su texto en Stewart es número 40, aunque sin los comentarios, etcétera, de polares, de la sección de polares. Él siempre tiene ejercicios después. Él tiene un desarrollo más detallado de los pasos que yo escribí en verde ahí, okay, que ustedes pueden repasar, pero uno obtiene el mismo resultado. Ahora, ¿qué tiene ese que hacer con un medio factorial? ¿Es eso? Bueno, eso es para explorar ustedes. ¿Hay dudas sobre cualquier parte? Bueno, hay consulta a partir aproximadamente de las 9, ¿ok? Y una vez que la grabación del video de esta clase sea completa y procesada, hasta mediodía. Bueno, entonces, hasta ese entonces, nos veremos. Una consulta. Bueno, ¿Para qué día estaría más o menos la nota del examen? eso no sé todavía porque habían problemas técnicos para tener acceso al examen. Finalmente tuve acceso ayer, después de un montón de problemas, y ya comencé a corregirlos. He corregido como 9 exámenes ya, ¿ok? Es interesante de que los errores que ustedes cometen
La pregunta pidió hallar los puntos críticos y clasificarlos. Unos de ustedes clasificaron los puntos sin encontrarlos. Ok, muy interesante. Otros citaron incorrectamente la regla para clasificar los puntos y unos sí hicieron el desarrollo correcto. Voy a intentar hacer las correcciones lo más pronto que posible. Ojalá con suerte el lunes, pero no quiero prometer, ¿ok? Porque son casi 60 exámenes, y entonces, y cada uno es por lo menos como 5 minutos examinando lo que ustedes escribieron, pero voy a intentar hacerlo lo más pronto para la próxima clase. Muchas gracias, nada más era eso. Quería Ok, saber bueno, gracias. ok. Entonces nos veremos en consulta. Hasta luego. Gracias, profe.